Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la Biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. Hoy nuestro programa, contrario a otras emisiones, no tiene como tema central un personaje, un periódico o una obra en particular. Tendrá como escenario México y en concreto una de sus bellezas naturales que ha sido plasmada en diversas obras pictóricas. Me refiero al volcán Paricutín. Para hablar de memorias, visiones y diarios ilustrados, presencia del Paricutín en la Biblioteca Nacional, hemos invitado a Rebeca Barquera. Mucho gusto, Rebeca. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Ana. Muy feliz de Bueno, estar aquí. Gracias. También gracias al público que nos acompaña. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final. Ya saben, interactúen, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Y al final de la charla, nuestra invitada va a responder a ellas. Bueno, pues sin más vamos a comenzar, pero antes me gustaría comentarles que Rebeca Barquera Guzmán es historiadora del arte, investigadora y docente, es doctora en Historia del Arte por la UNAM, sus intereses se centran en el estudio de las utopías, fantasmas, borramientos y anonimatos en los modernismos, así como del entrecruce del arte y la arquitectura con la tecnología y los discursos científicos en las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Rebeca se ha desempeñado como profesora de la ENA, el ITES Campus Centro, de la FES Acatlán, la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente realiza una estancia en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas desde casa, gracias al programa de becas postdoctorales en la UNAM. Ha participado en proyectos editoriales como UNAM, 100 años del muralismo, Diplomacia cultural en México durante la Guerra Fría, exposiciones y prácticas artísticas, por mencionar algunos, además de escribir en revistas culturales como Letras Libres, Nexos o la Revista de la Universidad. También ha colaborado en diversos proyectos de investigación como el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Conservación del Patrimonio Cultural y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente, Rebeca es miembro del Sindicato Técnico de Anacronismos y del seminario Despatriarcalizar el Archivo. Bienvenida, Rebeca, y tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Pues igual damos inicio. Me interesaba que habláramos de lo que sucedió el 20 de febrero de 1943. En el Valle del Paricutiro se sintieron una serie de temblores, la tierra se movía. De pronto empezó a abrirse una zanja de la que salieron humaredas. Ahí, al transcurrir las horas, el tiempo, los habitantes verían surgir un volcán, el Paricutín, o Paricutín, aprendí hace poco, en su pronunciación más cercana al purépecha. Aquí lo que les estoy mostrando es una de las dos actas que se sabe que hay sobre el nacimiento del Paricutín, es decir, el volcán que tiene sus actas de nacimiento. Y me interesa en esta charla seguir las huellas de este volcán en la biblioteca. Huellas que quedan en algunos libros, huellas que se conectan por su cercanía pues al evento. No son todos los libros que hay del Paricutín en la biblioteca, pero esta selección me parece que marca relaciones entre sí y que además estos personajes son interesantes para pues la construcción de la memoria de ese momento. El nacimiento de un volcán y su actividad llamó la atención de muchísimas personas y durante los casi 10 años de actividad, y bueno, podríamos decir que ha sido objeto de interés hasta hoy con nosotros, el Paricutín ha sido un punto de encuentro de artistas, escritores, científicos, políticos y muchas figuras de la cultura de la época, mexicanos y extranjeros. En este caso hablaremos de un grupo conectado entre sí, en el que circularon comentarios, imágenes e hipótesis científicas. Una comunidad volcánica. Los libros que elegimos son distintos. Me interesa que pensemos cómo desde distintas maneras se puede uno acercar a un evento. Vamos a ver cómo los libros seleccionados juegan con las definiciones
de reporte científico, monografía, crónica, visiones o diario ilustrado. Todos con un toque de memorias, todos entrecruzados. Y también nos interesa pensar en las constelaciones posibles, es decir, en las relaciones que tienen estos libros con otros eventos, otras personas, a partir de su materialidad y su circulación. Además, claro, nos detendremos en algunos momentos a hablar de la relación iconotextual en la estructura, es decir, en la relación del texto con la imagen, su puesta en página y, claro, el modo de establecer una relación con el suceso, con el Paricutín. El primer libro que me interesa que revisemos, empezaremos cronológicamente a partir de la fecha que aparece de la publicación, es este que se llama El Volcán de Paricutín, ¿no? Sabemos que eran dos los pueblos en los que van a desaparecer por el origen del volcán. Uno es Paricutín y el otro es San Juan Paricutiro. Entonces, por eso esta asociación de pertenencia, ¿no? El volcán de Paricutín, no el volcán Paricutín. También porque lo narra en el mismo libro el ingeniero Ezequiel Ordóñez, no se ponían de acuerdo de cómo querían nombrar el volcán. Dependiendo de la zona, dependiendo de las personas, le decían de un modo o de otro. Este libro se trata de un primer acercamiento al surgimiento del volcán, al enfrentamiento directo con el suceso. Ezequiel Ordóñez, para esta época, tenía ya 76 años, una larga trayectoria. Contaba con prestigio nacional e internacional por sus investigaciones en geología, en sus grandes conocimientos en el ámbito petrolero. Se dice que él descubre el primer pozo petrolero para la extracción y también había sido el que había aportado más sobre sus investigaciones del Popocatépetl. Entonces era nuestro vulcanólogo especialista y tenía que ser él el primero en llegar. Llega a los 3 días de haber nacido el volcán y va a ser enviado, va a ser comisionado por esta institución, la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, que es la que publica el libro, que es una institución creada en 42, o sea, 3 años antes de la publicación de este libro, durante el sexenio de Ávila Camacho, que tenía el objetivo de promover la investigación en ciencias básicas y también las aplicadas para resolver problemas nacionales vinculados a la industria, la agricultura y la salud pública. De ahí que se piense también que esta comisión, si le suena, podría ser antecedente o esta comisión sería lo que más adelante se conocería como CONACYT o ahora CONACYT con esa H en medio. Ordóñez, en esa primera instancia, sabía que iba a estar ahí mucho tiempo y llevó consigo a su ayudante Abraham, a su esposa Margarita, su hija Irma, ellas dos que las ven en la fotografía de la parte inferior, son quienes coordinaron el comité de auxilios a los damnificados con la Cruz Roja y también, bueno, llevó a su yerno, a sus nietos, ahí un poco de la foto familiar. El libro es un libro de anotaciones sobre sus impresiones, sobre sus observaciones, sobre el crecimiento del cono, su expansión en el terreno, así como las emisiones del cráter, sus materiales, un informe científico para la comisión, dividido en 5 partes. Primero, el 1 de febrero a diciembre de 43, y luego 44 está dividido en el comienzo, luego los meses de abril y mayo que fueron muy fuertes, y el resto del año está en las siguientes. Ven un poco, quizá en la puesta en página no llama tanto la atención, pero en la página del lado izquierdo se observa una historia en la que nos cuenta que está en una cabaña que fue mandada a construir por el Instituto Geológico Nacional y el director,
Y entonces, de repente, se empezó a quemar la zona de alrededor, los turistas, los vendedores, la gente que estaba alrededor estaba muy preocupada y él tuvo miedo. Entonces, o sea, no es una escritura ascética, no es una escritura que marque una distancia. También podremos pensar que es un libro que funciona como bitácora de ese encuentro, donde él como navegante, como viajero, nos va relatando el desarrollo de su viaje para dejar constancia de lo acontecido y la manera en la que va atravesando y enfrentándose y resolviendo este tipo de problemas del científico en campo. Como vemos aquí, también en ocasiones en sus páginas hay croquis, como veíamos en esta imagen, o fotografías, imágenes centradas, enmarcadas en las páginas, con un pequeño subtítulo, con el día y una corta descripción de lo que estamos viendo. En este caso, en este libro, vemos 56 fotografías, la mayoría tomadas por el propio geólogo. Esto nos hace pensar en la materialidad del libro, que aunque patrocinado por la Comisión Impulsora, fue la editorial Prensa Médica Mexicana la que tuvo a su cuidado la edición de la obra. Y esta editorial fue fundada por Carolina Amor en 1939 y luego se convertiría en la editorial Fournier. Carolina Amor, que vemos ahí la fotografía, fue editora, escritora, periodista, traductora, asistió a la Escuela de Artes del Libro, dirigida por Francisco Díaz de León, y quizá para algunos lo más conocido de ella sea su idea, su gran idea de fundar la GAM, la Galería de Arte Mexicano, pero ella después la deja en manos de su hermana Inés y empieza a dedicarse al mundo del libro. Aquí un poco de las imágenes de cómo construyen su identidad y del tipo de libros que van a publicar, ¿no? Desde el científico hasta la poesía. También algo que me interesa que veamos es que en esta imagen alcanzamos a ver el sello de dónde se encuentra o por qué tenemos ese ejemplar del libro en la biblioteca, y es porque pertenece al fondo reservado al fondo de Rafael Heliodoro Valle, escritor, periodista, del cual también se conserva su archivo. Para quienes les interese, está el micrositio de heliodorovalle.iib.unam. Y nos interesa porque este periodista publicó una entrevista a Ezequiel Ordóñez, como ven ahí. Nos cuenta que en 1943, de cuando es la entrevista, se enferma de una infección y entonces tiene que regresar de Michoacán a la Ciudad de México. Pensemos que el señor ya tenía casi 80 años, y de todas formas estaba escalando el volcán, de todas formas, aquí lo vemos en la fotografía, estaba con su sillita y estaba observando, tomando notas, y en esa entrevista nos habla de su experiencia, cómo aunque estaba a 700 metros de distancia, caían cenizas en su plato. Le parecía abrumador estar ahí, aunque también pues es el sueño hecho realidad de un científico que estudia los volcanes, ¿no? Poder presenciar la erupción de uno, la aparición y recorrer su vida, ¿no? Acompañarlo. Me interesaba que viéramos este fragmentito en el que Heliodoro Valle le pregunta que si le puede compartir qué le han preguntado los habitantes, las personas que lo acompañan, y lo que dice Ezequiel Ordóñez es: me temo que la lava obligue a cierto pueblo que está en los contornos, y no digo su nombre para no alarmar, a que sea abandonado. Pero ya hice indicaciones al gobernador de Michoacán y los vecinos están prevenidos. Los indios me llaman padre geólogo y me piden que les haga anticipaciones de todo lo que pueda seguir. Cuánta miseria en torno, cuánta desolación. Es un espectáculo único, indescriptible. No, las palabras nada pueden decir. Y pone Heliodoro Valle, ¿y la ciencia qué? Y así acaba la nota, ¿no? ¿Qué puede decir la ciencia? ¿Qué pueden decir las palabras? Claro, ahí como notita estamos hablando del contexto de 1943,
en la que hay cierta actitud de, pues sí, como patriarcal, colonial, moderna de este científico, y por eso habla de esa manera, pero en marzo, o sea, un mes de aparecido el volcán, todavía no estaban seguros de los daños de esas implicaciones que tendría el surgimiento de el volcán. Y de ahí que, pues, si la desaparición de los pueblos es algo que le preocupa al geólogo, eh, debemos mencionar esto que el surgimiento del Paricutín se llevó consigo a los dos pueblos que mencionábamos, San Juan Parangaricutiro y el Paricutín, y claro, muchos hogares. En estas imágenes que ahorita estamos viendo, la ceniza está cubriendo las casas, los techos destruidos por la caída de las llamadas bombas, esos grandes fragmentos de roca volcánica que salen expulsados desde el cráter. Vemos rocas, vemos la gente que tiene que abandonar sus casas y una de las páginas del libro en la que nos habla de cómo se está cubriendo la fachada del templo de San Juan. Ahora que estamos en septiembre, me parecía importante recordar que esta iglesia, la parroquia de San Juan, ahí se veneraba a la imagen del Señor de los Milagros y su fiesta se celebra el 14 de septiembre. Es decir, los habitantes lo pudieron celebrar una vez ahí en el templo, después de haber nacido el Paricutín, y poco a poco pues, la lava se fue acercando hasta, nos cuenta Ezequiel Ordóñez, el 3 de mayo llegó a los límites del Panteón y el 9 de mayo los habitantes decidieron salir de la población haciendo una peregrinación encabezada por la imagen del Señor de los Milagros. Poco a poco, pues el lugar fue consumido por la lava y quedó completamente sepultado. Queda un fragmento del templo y en las fotos sobresale la torre, esa relación que se establece entre la torre y el cono del volcán, ¿no? Finalmente, el libro termina con la enunciación de la creación de un comité binacional para el estudio del Paricutín. Un comité que, por acuerdo de los gobiernos de México y de Estados Unidos, iban a realizar investigaciones geológicas, geofísicas, químicas y meteorológicas de este espacio. De ahí que el segundo libro que vayamos a platicar es este, un libro colectivo, un libro llamado El Paricutín, Estado de Michoacán, publicado por el Instituto de Geología de la UNAM. De ahí que haya sido la imprenta universitaria la encargada de editarlo. Al igual que el anterior, es de 1945 y como pueden ver, también este se encuentra en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional y en su interior tiene varios sellos de haber pertenecido a la Sociedad Forestal Mexicana, esa sociedad creada por Miguel Ángel de Quevedo en los años 20 y que desaparecería en los 70 del siglo pasado. En los interiores se trata de un libro que junta distintas conferencias, artículos presentados por los especialistas, por los investigadores del instituto, como Luis Flores Covarrubias o el director de la institución, Teodoro Flores, a quien vemos con el brazo levantado al lado, en la fotografía, ahí al lado de Lázaro Cárdenas. Ahí quizá valga la pena una pausa y decir que el surgimiento del Paricutín pues no solo era un evento científico, el Paricutín involucró a muchos, como podemos ver a la Secretaría de Turismo con este cartel, y también a la Defensa. Cárdenas fue al sitio porque era secretario de Defensa, no solo porque era oriundo de Michoacán. El surgimiento del Paricutín se utilizó ese lugar como exploración, como lugar de ejercicios de entrenamiento para poder sobrevolar
Estamos en un momento de contexto de guerra, entonces también eso va a ser importante y en estas relaciones binacionales también va a ser bastante utilizado. Claro que la posibilidad de ver el terreno desde arriba iba a ser aprovechada tanto por la ciencia como desde estos objetivos de guerra. Y en el libro vemos esta inserción de una fotografía que se expande, una fotografía aérea de la zona que trata de ver cómo se ha eh, extendido el Paricutín, ¿no? La roca volcánica. Esta fotografía de la compañía mexicana de Aerofoto, que llevaba una década funcionando. Además de la fotografía, pues los científicos vieron la necesidad de sustentar visualmente sus datos obtenidos en las mediciones y observaciones y van a ser en estas hojas desplegables o insertadas entre las páginas que incluyan mapas, gráficas, diagramas que explican los epicentros de todos estos temblores, los mismos sismogramas, como ven en la esquina superior derecha, o la manera en la que explican cómo tomaron las medidas del crecimiento del cono volcánico, que es la imagen más larga de la parte inferior. Uno de los participantes de este libro fue el norteamericano William Foshak, que en ese entonces era curador de la División de Mineralogía y Petrología y trabajaba en la Colección Nacional de Gemas y Minerales del Museo Nacional de Historia Natural. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque él junto con Genaro González Reina, un ingeniero michoacano, había realizado para este momento varios viajes de estudio a México para analizar los minerales, tanto para la guerra como para el avance científico, y él va a ser, junto con González Reina, quien participen en ese comité binacional mencionado y que publiquen el siguiente libro que tenemos en la biblioteca, que es este, ¿no? The Birth of Paricutin, que publican el Smithsonian. Como vemos, se trata de un reporte que en la biblioteca se encuentra encuadernado por muchos otros reportes de esta institución científica y pues bueno, el Smithsonian, que congrega un grupo de museos, centros educativos, bibliotecas y de investigación de los Estados Unidos, organizaba varias exploraciones geológico-mineras en colaboración o por petición de tanto la Secretaría de Economía mexicana como el Servicio Geológico de Estados Unidos. De ahí que son varias las instituciones involucradas, ¿no? El Servicio Geológico, que estudiaba el terreno, los recursos naturales y los peligros que podían amenazar, el Departamento del Interior, es decir, el Servicio Geológico pertenecía al Departamento del Interior de Estados Unidos, responsable de la conservación de las tierras federales, y de ahí que también esta situación ligada al gobierno federal de Estados Unidos es que este librito haya sido impreso por la imprenta del gobierno, ¿no? Una agencia que produce todos los productos y servicios de información. Son muchos los científicos, son muchas las publicaciones que hay a partir de esta colaboración binacional. Se van a enfocar unos en los yacimientos, otros en las producciones químicas, otros van a hablar mucho más del territorio, otros van a hablar pues desde distintos puntos y vamos a ver cómo hay una fuerte colaboración del Instituto de Geología con el Smithsoniano. Eso creo que es importante y bueno, aquí un poco de esos eventos científicos, las llamadas expediciones, y el pensar que el Paricutín estaba siendo visto como un laboratorio, como un lugar donde se iba a aprender viendo qué sucedía, ¿no? Pudiendo aprovechar ese evento tan inusitado.
el mismo Foshag, el norteamericano que veíamos aquí al lado de, junto a su libreta naranja, es uno de los 2 científicos que van a descubrir un mineral al que nombraron la ordoñecita. ¿Por qué será? Les interesaba nombrar así a este mineral en honor a Ezequiel Ordóñez, y es esta conexión. Ellos dos van a colaborar, van a intercambiar. En el libro de Ordóñez se menciona que Foshag está ahí en el campo. En el libro de Foshag se menciona a Ordóñez como el especialista al que todos acudían para preguntarle qué era lo que estaba sucediendo. Y de ahí que el tercer libro que tenemos en la biblioteca, más cercano al nacimiento del volcán, el cuarto, es esta otra versión de Ordóñez, el volcán Paricutín, de 1947. Parece que no quedó muy contento con la publicación para la comisión y decide sacar un nuevo libro, ahora con esta editorial Fantasía, que parece haber sido creada por él mismo. Aquí incluye su biografía al inicio. Y es un libro que pues podemos ver, el texto está dividido en 3 columnas, y le interesaba que tuviera una gran circulación. De ahí que cada una de estas columnas está en un idioma distinto. Es español, inglés y francés. Podríamos decir que se trata de un libro más personal, más en el ámbito de las memorias, porque el autor va describiendo los hechos y acontecimientos que vivió como protagonista y que ha seguido visitando como testigo, ¿no? Sin dejar de hacer puntualizaciones científicas. En eso quizás sea similar a la otra publicación que mencionamos, la de El volcán de Paricutín, pero en esta va a incluir pinturas de su propia creación. Vemos ahí esta pintura firmada de julio de 1943. Es decir, pareciera que el científico se vio incapaz de representar ciertas escenas, ciertos ambientes, efectos luminosos, a través de la palabra, a través de sus herramientas, y decidió utilizar el óleo, que ahora va a incluir distintos en esta página completa, ¿no? En el libro. Pero bueno, no va a dejar de incluir sus fotografías. Él mismo nos dice que son las más sobresalientes de su colección, las que decidió poner en este libro. Y sabemos que Ezequiel Ordóñez realizó el registro pormenorizado de la actividad del Paricutín, y se conservan 605 fotografías en blanco y negro. De ahí que también los quiera invitar, recomendar a ver este libro de consulta libre, El Paricutín en 100 imágenes, historia gráfica del nacimiento del volcán más joven de América, un libro de la doctora Lucero Morelos, quien tiene a su cargo el archivo histórico del Instituto de Geología. Es decir, el archivo de todo esto y más. Estas imágenes son una selección del álbum completo de Ezequiel Ordóñez, o sea, las que aparecen en sus 2 libros, y que el álbum se conserva en el archivo. En este álbum, pues se incluyen fotografías de otro visitante, el Dr. Atl, amigo cercano de Ordóñez y también de los volcanes. De ahí que hablemos de cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Obra escrita e ilustrada por el Dr. Atl. La portada, como vemos, es maravillosa. De las anteriores, quizá llamó un poco la atención la fotografía. Las otras no le dedican mucho diseño a pues a sus publicaciones, pero aquí se trata de un stencil de 2 tintas y con una experimentación tipográfica que la investigadora del Instituto Marina Garone ha llamado, que parece tener un impulso neoprehispánico por el juego en sus pesos
regulares y con sus alturas que van variando. Como se observa, también el libro no es tímido, o el propio escritor artista no es tímido al enunciar que se trata de un libro que fue hecho bajo los auspicios de Miguel Alemán, presidente de la República. Un libro de un género compuesto, ya que se autodenomina tanto monografía, como les pongo en estos fragmentos, como un diario ilustrado del Paricutín, adicionado de algunas hipótesis derivadas de los hechos observados. Ahí es Gerardo Murillo quien está haciendo esta separación. Como lo muestra la cronología, quizá podríamos ver la primera parte es el diario, ya que recorre por días, semanas, meses, los años, y la segunda, una monografía, es decir, el intento de Atl de hacer un trabajo científico escrito, producto de la investigación exhaustiva, de crítica y cotejo de las fuentes bibliográficas, y que trató de desarrollar, nos dice él también, con un enfoque metódico y didáctico. En este libro, claro que se van a mencionar las publicaciones de Ezequiel Ordóñez, las de los científicos del Smithsonian, sobre todo la de Foshak, y bastantes otros. Pero para aquellos que no lo conocen, pues en esta fotografía alcanzamos a ver al señor Gerardo Murillo, el doctor Atl, artista, escritor, montañista, creador de técnicas artísticas, político, carrancista, luego anarquista, luego un agente cultural con un gran poder de convencimiento, conexiones con los presidentes y también de tendencias fascistas al final de su vida. En este momento, Atl ya había escrito sobre los volcanes de México, esa otra monografía específica sobre el Popocatépetl, había escrito poesía, las sinfonías del Popocatépetl, o había escrito también una monografía sobre cómo se podría encontrar oro si se supiera buscar en el Valle de México. Y bueno, tenía también otros intereses como el petróleo, como otras exploraciones minerales donde pues poder sacar dinero y mantenerse. Para el surgimiento del volcán es Ezequiel Ordóñez quien le habla, le avisa que ha surgido el Paricutín y va, y necesariamente va a estar ahí dibujando, escribiendo, anotando. En 1947 publica un primer acercamiento a las teorías que va produciendo el artista, y es en este de marzo-abril que incluye un tratado de geología dinámica. Cuadernos Americanos, seguramente la conocen, la han visto por ahí, es una revista que se creó en 42, es decir, un año antes del Paricutín, y que tenía un interés importante en fomentar el latinoamericanismo desde México y quizá marcar ese posicionamiento, ¿no? Mostrar un criterio, una postura ante la guerra. El director era Jesús Silva Herzog y el gerente Juan Larrea. ¿Qué implicaba hablar de un tratado de geología dinámica? Quizá esa sea una de las preguntas, ¿no? Aquí está el fragmentito que me interesa leerles. Dice Atl, nos encontramos ante hechos tangibles que nos llevan más allá de los simples estudios analíticos de laboratorio. Se trata de hechos fundamentales de orden universal, tan importantes y complicados como la rotación de un planeta en torno del Sol, ligados a principios mecánicos de carácter cósmico que nos conducen a estudiar la cuestión bajo los más diversos aspectos para encontrar una explicación. Es decir, él veía que al estudiar profundamente el volcán Paricutín, al pensar en esa relación dinámica con la geología, se podría llegar a explicar el cosmos, ¿no? Esa unión de la estrella con nosotros, la estrella con el átomo, la estrella
con el volcán. Ya los cuadernos americanos habían publicado en el siguiente número del nacimiento del Paricutín, es el ingeniero Ramiro Robles Ramos quien publica esta nota. Tanto la de Atl como la de Ramiro Robles va acompañada de fotografías que ellos producen, que les facilita Ordóñez, que les mandan otros fotógrafos. Y pues también creo que es importante pensar otro tipo de conexiones, ¿no? Va a ser el mismo Rafael Eleodoro Valle que va a entrevistar a Atl en 47 y esa entrevista se va a publicar de nuevo en la revista de la universidad. Ahí Atl va a decir que está haciendo su nuevo libro, que lo va a presentar, que este va a estar acompañado de una gran exposición. Y pues nos enfrentamos al libro y lo primero que vemos es en la portada que hay un monograma, ¿no? Está poniendo ahí esa identificación con lo que, si vemos ese dibujito, ese volcancito activo, estamos hablando del Paricutín, esa conexión del subsuelo con el ámbito celeste va a ser muy importante y bueno, el título necesariamente nos habla de una asociación con algo vivo, ¿no? El volcán como algo que nace, algo que crece y quizá muera en algún momento. Podríamos describir el libro como un estudio minucioso del proceso geológico que va acompañado de dibujos, de reproducciones de las pinturas, fotografías, diagramas, croquis y que fue publicado en 1950 por la editorial Estilo. Una editorial de la que tenemos poca información, aunque sabemos que había empezado su vida en 1941, alrededor de 1941, por Antonio, y bueno, que el director era Antonio Caso Jr., que no es hijo de Antonio Caso, pero podríamos pensar quizá en algún sobrino. Sabemos que hay esta relación también familiar porque van a ser los primeros libros que publique la editorial Estilo, los de el Centro de Estudios Filosóficos y sobre todo el homenaje a Antonio Caso que le hacen desde esta entidad universitaria. Después conocemos la colección Nueva Floresta de poesía y también la de colección de escritores mexicanos antiguos y modernos. Sabemos también, o quizá es mucho más mencionada, la imprenta de la editorial Estilo, que ofrecían sus servicios a otras editoriales que no disponían de prensas. Colaboró muchísimo con editoriales que vienen o que se formaron a partir de la llegada de los exiliados republicanos, como Libreros Mexicanos Unidos, como Editorial Colón, como Ediapsa. Aquí en esta fotografía vemos cómo Atl trabajó en todo tipo de medios mientras estaba ahí en el Paricutín. Construyen esta casa que es donde él va a residir y que está dibujando, está pintando, está haciendo anotaciones, tiene ahí todos sus materiales y son imágenes que van a acabar ahí en el libro. Que tienen un funcionamiento en específico. Nos dice el propio artista, he preferido dividir en secciones el texto y las ilustraciones, porque es más cómodo, dice, leer primero y mirar el segundo separadamente. Entonces, en toda la primera parte que habíamos denominado parte del diario, va el texto seguido, se interrumpe con algunos de los dibujos, tratando de explicar los dibujos, eso que está diciendo, y después van todas las fotografías y varias de las reproducciones de sus pinturas. Entonces hay ahí una relación de primero seguir secuencialmente el texto, el tiempo, la vida del Paricutín y luego analizar, luego observar detenidamente cómo están sucediendo pues, los distintos fenómenos.
Hay, como les decía, dibujos que se intercalan con el texto, como vemos aquí. Hay otras en las que solo son las fotografías que van acompañadas de un título y la atribución, que pues también va a ser importante, o pues también la aparición de la Compañía Mexicana de Aerofoto con estas vistas del Paricutín. Esa construcción de la idea o la posibilidad de ver un paisaje desde arriba lo va a afectar profundamente y va a haber un desarrollo importante en su obra. Además de la Compañía Mexicana de Aerofoto, pues vale la pena mencionar que hay muchos fotógrafos con los que colabora y que le van a dar sus imágenes para el libro, como Olivares, como Arno Breme, como el llamado Borseguí, Rafael García, Maris Saint-Elvans y muchos otros. Y también otra colaboración importante es la de las tricomies, es decir, esta reproducción de las imágenes a color las llevó a cabo Talleres Tostado, Tostado Grabador, esta empresa fundada por Ezequiel Tostado, que va junto con Alberto Garduño, dedicarse a la reproducción fotomecánica y desde la colonia Guerrero. Como vemos ahí, Mina 148. Elegí esta imagen del libro porque también tiene una alusión a septiembre, ¿no? Y hace otro guiño. Durante la primera mitad del mes de septiembre, el tiempo fue siempre lluvioso, como lo estamos viviendo nosotros, y raras veces pudo verse el sol. Pero el domingo 19 la atmósfera se despejó completamente y por la noche las nubes se acumularon sobre el gran círculo del horizonte, dejando limpia la bóveda celeste tachonada de estrellas que, entre el humo ligero de una erupción silenciosa, parecían las chispas que el volcán arrojaba en un esfuerzo fabuloso hasta las profundidades del firmamento, ¿no? Ahí vemos de nuevo la aparición de esta idea de la experiencia dinámica, ¿no? Y cómo el color, la pintura fueron necesarios para que Atl manifestara, pues, el evento que presenció, que pudiera compartir su experiencia dinámica. También va a ser el sábado 25 de septiembre, donde tenga una experiencia fuerte. Eh, Cuenta, al volver a mi pequeño campamento, paso a paso, admirando el volcán, que por el lado sur es solemne, la tierra tembló. Un río de lava corría hacia donde yo estaba. El calor me sofocó. Quise huir, pero mis piernas se negaron a moverse. Cogido al pequeño tronco de un encino, sentí quemarme. No había otra cosa que hacer más que mirar antes de morir. Estas experiencias cercanas a el volcán van a estar permeando todo el texto y bueno, si tenemos esta imagen, famosa fotografía de Atl pintando ahí a una distancia pequeña el volcán rodeándose de ceniza con la posibilidad de que cayera alguna roca, algún otro tipo de explosión, pues hay otras cosas que podemos ir interrelacionando con este libro. Les comentaba que también la publicación del libro se iba a acompañar con una exposición en Bellas Artes. Ese catálogo lo tenemos también en la biblioteca. ¿Y qué implicaba? Bueno, el libro nos dice que fue patrocinado o que contiene la ayuda del presidente y lo que va a hacer aquí en la exposición es regalar, donar todos los dibujos que hizo en su estancia, todos los llamados dibujos tonales a la Nación para el acervo de el entonces Museo Nacional de Artes Plásticas y bueno, ahora que pertenecen a los distintos museos de el INBA. Entonces aquí es un libro que está asociado a una exposición y a una colección, a una institución. Quizá también
como con el libro de Lucero, invitarlos a que visiten la exposición Egenio Volcánico, aproximaciones artísticas al paisaje ígneo, que está en el Museo de Arte Moderno, allá en Chapultepec, y en el cual hay muchos de los dibujos de Atl y de muchos otros artistas, ¿no? Artistas modernos y artistas contemporáneos que se acercan a esta idea de la relación con los volcanes desde México. Y terminando el comercial, otro de los libros importantes alrededor de el Paricutín es Visión del Paricutín y otras crónicas y reseñas, dependiendo de la versión, se trata del volumen 24 o del volumen 6 de las obras completas de José Revueltas, que pues incluyen esa visión del Paricutín, también otra visita al noroeste de México, a Perú, a el desierto. Es un libro que publicó la editorial Era y que pues seguramente ubican este proyecto editorial independiente, que también tiene un origen que lo relaciona con el exilio español en México y un interés por el posicionamiento de México con toda la política latinoamericana. La llevaban, como pongo ahí en la foto, Vicente Rojo, Neus Espresate, Jordi Francisco Espresate, José Azurín, y de ahí ellos trabajaban en la imprenta y librería Madero, y cuenta el propio Vicente Rojo que de ahí viene el nombre, ¿no? Las 3 Es de los Espresate, una R y una A. El primer libro que sacó la editorial Era es La batalla de Cuba de Fernando Benítez, que es el resultado de su visita a esa nueva sociedad cubana después de la revolución, un tipo de reportaje, crónica que muestra su entusiasmo por esa Cuba, que pues fue muy polémico, pero que dio inicio a la editorial. Si hablamos de Revueltas, hablamos de un escritor que pues se dedicó a la novela, al teatro, al cine, a distintos géneros, y que para 1943 recibió el Premio Nacional de Literatura con esta novela, El luto humano. Entonces, en el año del surgimiento del Paricutín, le dan este premio con la novela, y también el mismo año es expulsado del Partido Comunista de México. Entonces, son 3 eventos que marcan 1943 como un año importante en la vida de José Revueltas. Y ¿por qué estará escribiendo del Paricutín? Pues bueno, Revueltas escribía para el periódico El Popular, que era dirigido por Vicente Lombardo Toledano, un periódico que estaba asociado con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y que se reconocía de izquierda, posicionado políticamente, y pues el reportaje va a ser anunciado como Visión de Paricutín, como una colaboración entre el propio José Revueltas y Francisco Mayo, Paco Mayo, uno de los famosos fotógrafos que siempre escuchamos, los hermanos Mayo. Aquí se va con él a explorar el Paricutín. Esta crónica se va a publicar en 3 emisiones, el 9, el 10 y el 11, y después se va a recuperar y se va a volver a imprimir en La Cultura en México, el suplemento de Siempre, el 2 de noviembre de 76. La crónica es una narración de su viaje al pueblo y estar ahí y regresar, ¿no? Un boleto redondo que está lleno de acciones. El término de, digamos que se considera crónica porque como un género narrativo en el cual su relato está ordenado de manera lineal y que está en los lindes, digamos,
híbridos de lo literario y lo periodístico. Va a decir cosas revueltas como que el personaje que descubre el volcán, Dionisio Pulido, es dueño de un volcán, pero no es dueño de nada más en el mundo. Solo tiene su cuerpo desmedrado, su alma llena de polvo, cubierta de negra ceniza. También habla de que como él, con este propietario absurdo, hay otros miles más sobre la vasta región estéril de la tierra asolada por la impiadosa geología. Va a hablar mucho de la ceniza, va a hablar mucho del polvo. Cuenta también que hay personajes, hay habitantes que hablan del Paricutín como volcana, como un volcán que tuvo un hijo, el Zapicho, y entonces que debía de nombrársele como volcana, o jugar un poco con el propio nombre. Paricutín significa del otro lado, y dice revueltas, su nombre, que quiere decir a un lado del camino, en aquel lado, ahora está verdaderamente a un lado del camino. ¿Cómo se dirá en Tarasco, Purépecha, al otro lado, al lado de la vida? Él solo ve muerte, ve devastación, ve a los indígenas, a los campesinos, no pudiendo, no siendo apoyados por nadie, por el gobierno, por nadie más, aunque habla de un personaje que a quien le dicen Quisocho Ordóñez, que remite necesariamente a Ezequiel, ¿no? Ese geólogo que estaba pidiéndole a estas personas que fueran sus informantes, platicando con ellos, que aquellos que a los cuales el consumo de alcohol no los hubiera ya no lo hubieran vuelto una necesidad, ¿no? Que es algo que también le interesa a Revueltas y lo sigue con el consumo del alcohol de los habitantes de los alrededores del Paricutín como un modo, una necesidad de encender las emociones apagadas por el volcán, quizá. Dice Revueltas, borracho, no solo de charanga, sino de orfandad. Y bueno, se volvió también canónico esa manera de pensar el sudario negro, a el polvo, que decía Revueltas, pudo ser el polvo con el que tal vez se hizo el mundo, esta relación otra vez de lo geológico con el cosmos, y acaba su tercera crónica con una relación, una semejanza entre las luces de la lava con las luces de la capital que cubren el Valle de México, pensando que quizá es el destino, ese negro destino del Valle del Paricutín, es el mismo de la Ciudad de México. No es optimista, no es muy celebratorio como los reportes científicos, no es algo que le interese el volcán, sino todo lo que sucede por el surgimiento del volcán y cierta inacción de los gobernantes, las instituciones, etcétera. Hasta aquí esta relación del libro, las crónicas del Popular. Y bueno, en la biblioteca hay muchos otros ejemplos. Se puede hablar, por ejemplo, podemos hablar de Chiquitín, revista para todos, que en el número dedicado a Chucho el Intrépido va a nacer un poderoso volcán, ¿no? Esa relación con el Paricutín, que claro, Chucho el Intrépido también va a ser un periodista que va a tener que ir a cubrir la nota y va a tener que tratar de evitar los peligros de la erupción. Chiquitín era una revista católica hecho por La Buena Prensa, una editorial fundada en 38 por la Compañía de Jesús. Entonces, la mayoría de sus historias tenían un carácter misionero, de las buenas costumbres, de pues tratar de promover la versión católica de la historia y cómo las buenas acciones
son las que van a ayudar a realizar o a resolver los problemas. De ahí Chucho el Intrépido y cómo va a ayudar a Lolita a salirse del yugo de un cacique, una historia trágica de Lolita, pero bueno, Chucho, además de sobrevivir a todos los problemas que lo afectan por el volcán, va a ayudar a Lolita y a otro niño huérfano que se encuentra en el camino. Otra de las publicaciones en las que va a aparecer el volcán, que muchos de nosotros conocemos, los ahora famosos y tan comentados libros de la SEP. Aquí en mi libro de cuarto año, el dedicado a lengua nacional, van a incluir la lectura ¿Quién ha visto nacer un volcán? Nombran a Dionisio Pulido, va a ser creo que la historia alrededor del volcán que se quede en nuestra mente, la de Dionisio Pulido, aunque sea en la versión de las lecturas de español, que no llamen a Dionisio, sino que le pongan Domingo Pulido. Eso me llama la atención, pero bueno, acompañado de imágenes las dos versiones, la relación con este momento de horror, de miedo, de actuar, y también ese énfasis en ese primer encuentro con el volcán. Que ya para ir cerrando, me parece importante hablar que pues los participantes, los informantes, de los científicos, de los escritores, los que vivían ahí, los que fueron más afectados, pues no tenían libros, no tienen libros en la biblioteca y solo son mencionados en algunos. Estos participantes, aquí hay algunos de sus nombres: el propio Dionisio Pulido, Paula Rangel de Pulido, su esposa, Aurora de Cuara, el presidente municipal que aparece en todas las narraciones, que fue el vehículo para dominar algunos problemas con el gobierno sobre las visitas, las estancias, la creación de esas casas. Quizá podemos ver otras visiones. En los anales de l'INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en los 70, recuperaron la historia de uno de ellos, de Celedonio Gutiérrez, que vemos en la fotografía inferior izquierda, con su esposa. Él tiene un diario y al encuentro con una investigadora le agradece que vaya y le pregunte sobre lo que le pasó a su pueblo y que no le pregunte sobre lo que le pasó al volcán. Entonces va a escribir estas notas que se publican en los anales y que es otro registro, ¿no? No solo el reporte, no solo las memorias o el diario ilustrado, sino otro tipo de crónica. Va a ser el propio Celedonio Gutiérrez quien produzca este documento que le manda a Forshaga, que se conoce como el acta de defunción. Si hay acta de nacimiento del Paricutín, esta es su acta de defunción en la que Celedonio Gutiérrez le dice que ya lleva un tiempo en el que ya no hay actividad del volcán, ya no hay fumarolas, ya no ha salido nada, no hay movimiento. Entonces ya para 52 se declara que el Paricutín ha muerto o ha terminado su actividad, aunque sigue ahí, ¿no? Ha sido escenografía de muchas películas, sigue siendo motivo de varias obras artísticas, de intervenciones, de land art, de, digamos, motivo de poesía, de una peregrinación cada año, el 20 de febrero, para recordar su cumpleaños. Y pues bueno, pensar que tenemos muchas imágenes, muchos de los libros, muchos de esas huellas del Paricutín, probablemente en nuestras casas, así como en la Biblioteca Nacional, y que nos permiten, nos ayudan a contar una historia en la que participan muchas otras personas, muchas otras industrias, muchos otros elementos. Y quizá lo dejaría hasta aquí, Ana María.
Agradecemos a la doctora Rebeca Barquera el habernos ofrecido esta estupenda charla sobre de memorias, visiones y diarios ilustrados, presencia del Paricutín en la Biblioteca Nacional de México. De verdad, me encantó la charla porque es todo un estudio completo de cómo un evento científico, un ejemplo de cómo un evento científico, o bueno, como comenta Rebeca, aparentemente científico da lugar a tantas interpretaciones, a tantas crónicas, pinturas, bueno, hasta historietas, ¿no? De verdad es muy rica la investigación, felicidades. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, también gracias a los que nos están acompañando, los invitamos a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Yo quisiera comenzar la conversación preguntándote, cuando el vulcanólogo Ordóñez, dices que llega, que tiene una visión completamente patriarcal como hacia los indígenas que viven en el pueblo, quizá era una práctica cotidiana, ¿no? Una práctica común de el científico llega ante una comunidad a explicarles qué está pasando porque ellos en algún momento sienten cosas, sienten que tiembla la tierra, me imagino, ¿verdad? Porque debe ser todo un acontecimiento, pero no saben a bien qué está pasando, ¿no? Entonces, esto se me hace muy interesante, esta visión que estás planteando, porque creo que muy pocas veces también se tiene, como tú misma señalabas, pues se está ante la presencia de algo tan importante y esta idea de querer dejar constancia, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes comentar. A mí, justo la figura de Ezequiel Ordóñez me llama la atención. Él va nombrando a los informantes, ninguno llega luego, entonces necesariamente los primeros momentos del Paricutín, y dicen que el primer día ya medía 30 metros, o sea que estaba altísimo el cono, lo hacen a partir de los testimonios. Entonces, quizá una de las preguntas es ¿por qué pues no aparecen estos informantes también como autores? ¿Qué lugar se les podría dar hoy? Que claro, o sea, en la tradición, el científico que llega y explica, por eso lo querían, ¿no? Por eso, o sea, en esta tradición del Tata Vasco o de Ajá, Tata claro. Cárdenas, o sea, como que sí es algo que se cuenta de esa comunidad o esa región de Michoacán, pero no por eso, o sea, pues siempre ha habido una relación ahí desigual, jerárquica, que pues se mantuvo. Los norteamericanos mencionan a los informantes, pero no les atribuyen una participación mayor, ¿no? Siempre es esa comunicación entre científicos y quizá valdría la pena como ensanchar un poco esa mirada. Creo que Ezequiel Ordóñez se ganó el cariño porque sí se detuvo a explicarles, ¿no? Y como veíamos ahí en la foto, pues él llevaba su sillita y estaba ahí sentado todo el tiempo porque ya había dedicado su vida al estudio de un volcán, pues iba a tratar de aprovechar lo mejor que pudiera, ¿no? Es ahí como quizá un ejercicio de ciencia ficción, no me imagino como esa situación. Y aparte ya se ve, bueno, en las imágenes que pasas, que está disfrutando, ¿no? Ya como que disfrutando de la vista del volcán, cosa que me llama mucho la atención. De Sí. hecho, nos pregunta Gabriel Benítez, buenas tardes, y nos pone cómo no vi esto antes. ¿Qué libro es? Pero en realidad llegaste prácticamente cuando estaba iniciando la charla. El libro de Ordóñez, ¿lo puedes mencionar? ¿El El primero? primero, sí, el volcán de Paricutín, que manda a hacer, comisiona esta institución, la Comisión Impulsora de Investigación Científica de 1945. Ese es el primero. Sí. Creo que nada más. No, sería esa la única pregunta. Y bueno, también me llama mucho la atención cómo se van articulando estas redes para el estudio del volcán y dices que se forma una comisión binacional. Hablando ya justo de autoridades y de a quién sí le creemos y a quién no, ¿por qué una comisión binacional? Pues estamos, bueno, estaban en Ujú. en un contexto de guerra, ¿no? Ya llevaba pues la Segunda Guerra Mundial, sabemos, empezó en 1939, se declara, y entonces, claro, están viendo esas conexiones,
sabemos lo que estaba pasando en Europa, pero en América había que reforzar pues, no solo pues ciertas actitudes políticas, sino los científicos llevaban viniendo a México mucho tiempo, como les platicaba, para extraer minerales, para estudiar los suelos, para ver qué servía y no para utilizarlos, y van a aprovechar que el volcán surja, que haya un contexto de peligro para volverlo campo de vuelo. Por ejemplo, eso va a suceder. Tenemos muchas fotografías muy chiquitas desde el interior de un helicóptero, desde el interior de varias avionetas. Eso creo que es interesante, ¿no? Pensar cómo, o sea, tanto una institución científica como el Smithsonian va a colaborar con el Instituto Geológico, pero también tienen los dos sus propios intereses de cómo eso puede servir para la industria, cómo eso puede servir para otros espacios como la guerra, como pues sí, los intereses militares. Pero creo que como estas asociaciones, pues igual luego podrán hacer una serie. Ya no es un proyecto, no es una comisión la del Paricutín como la del Proyecto Manhattan, pero podría, yo creo, que salir algo interesante. Son alrededor de 10 científicos norteamericanos y 10 mexicanos que van a hablar desde la geología, la química, la educación, la mineralogía, el estudio del agua. Hay varios intereses importantes. Claro, tiene mucho sentido lo que señalas, porque sí me llamó la atención cómo Estados Unidos, por ejemplo, pues enfocado en la guerra y en esta carrera por ganarla, pues sus científicos se distrajeron con esto, ¿no? Pero bueno, tiene mucho sentido lo que señalas. Y ¿sabes si hay alguna mención, aunque bueno, por lo que estás diciendo, tuvo una vida muy corta o ha tenido una vida muy corta, ¿verdad? Pero el volcán, si continuó esta propaganda también en la posguerra, es decir, en la Guerra Fría, o no, o ya no, no sé si mención Pues es que durante la Guerra Fría. No lo he encontrado, pero también es que el Paricutín es de los llamados volcanes monogenéticos que solo hacen erupción una vez y luego ya nunca más se vuelven a activar. Y pues vive, o bueno, está activo 9 años, un poquito, casi 10. Entonces ya no llega al punto neurálgico, digamos, de la Guerra Fría. Ok. Y nos comenta un poco por lo que estás mencionando de estos estudios que se hicieron en torno al Paricutín. Nos dice Giselle Cosío, gracias por la charla. ¿Podrías contarnos más sobre el mineral que encontraron? Ordoñosita. Qué nombre, ¿eh? Está maravilloso, ¿no? Sé que ahí sí no es mi especialidad, Giselle. Sé que lo descubren en 1955. Ya para ese momento Ordóñez había muerto, llevaba creo que como 3 años muerto, entonces también es una manera de rendirle homenaje. Lo encuentran aquí en México y es una versión le llaman mosesita. Eso es lo único que me acuerdo. Y justo lo que mencionabas me hacía pensar de estos estudios que surgen a raíz de un evento como este. ¿No había, te pregunto, cierta adrenalina incluso por llegar al volcán y verlo y plasmar en lo que cada uno fuera especialista, en una crónica, en una pintura, en un dibujo, el evento en sí como una especie de exclusiva? Me hace pensar un poco en el reportaje de Yo tengo la exclusiva y voy a pasar a la historia porque yo fui el primero que vi el volcán. ¿No había algo así? Me llama la atención, quizá. No he encontrado uno que sea así como de la emoción. De soy el primero, no, pero sí hay periodistas que van y lo cubre muchísimo. Desafortunadamente esas son las notas de autores que no recordamos su nombre,
pero todos los periódicos mandan a sus reporteros y realmente al mismo tiempo que están haciendo los estudios y que el Paricutín está en erupción, está también la gente de San Juan Parangaricutiro, haciendo recorridos para los turistas, rentando burritos, caballos, o sea, sí se vuelve un lugar de, mientras está el doctor Atl ahí pintando y estos están midiendo, hay turistas y venden, por eso Ordóñez menciona a los que vendían papitas y la gente que está vendiendo refrescos para sobrevivir, también lo va a mencionar eso, Revueltas, por cierto, o sea, como cómo surge en el momento más álgido como la oportunidad del turismo. Pero, o sea, sí estaba esa sensación de estar ahí, y todavía mucho tiempo después, o sea, van a venir algunos de los escritores beat y van a visitar el Paricutín, aunque ya no esté en actividad, ¿no? O Mata, o pues varios artistas van a seguir haciendo esa peregrinación a ver el volcán. Se convierte en una atracción cultural, ¿no? Del momento. Sí. Y bueno, yo por las menciones que o bueno, por lo que yo he recordado, no sé, me sorprendió que fuera un volcán tan joven, ¿no? Porque realmente sí tiene muchas menciones. Entonces, eso me llama la atención. Bueno, nos dice Juan Herrera, interesante información, muchas gracias. Juan Manuel López, Juan Manuel López Martínez, saludos desde Pachuca, la Bella Airosa. Muchos saludos. Juan Herrera, interesante información, muchas gracias. Pilar Cisneros Jiménez nos dice, gracias por tan interesante charla. Eso nos invita a leer acerca de la historia del Paricutín, acerca del tema del Paricutín y los volcanes de México. Les invito a visitar la exposición Eje Neovolcánico en el Museo de Arte Moderno, una muestra muy completa desde la pintura, la fotografía y otras aproximaciones a los volcanes. Hay fotografías impresionantes de la erupción del Paricutín. ¿Qué nos puedes decir, Rebeca? Gracias, Pilar. Sí, los invité hace un momento. Me parece una gran oportunidad porque justo están los dibujos de Atl, hay algunas pinturas, hay otros acercamientos al Popo, al volcán de Colima, pero creo que acaba con una cosa maravillosa que es como un gabinete de toda la producción de panfletos, de como acabamos también aquí, de las historietas, fotografías, hay toda la memorabilia alrededor del Paricutín, ¿no? Y pues varias experiencias. Hay gente que sigue compartiendo en las redes sociales, a veces, o sea, yo cuando tenía 10 años visité y perdí mi zapato porque el Paricutín, la arena del Paricutín se lo quiso quedar. O sea, como hay una conexión emocional importante y eso también, o sea, creo que está bien puesto en la exposición y es algo que lo mantiene vivo, que lo mantiene en discusión. Vayan a ver la exposición, todavía queda un tiempo, y es no solo del Paricutín, de más volcanes y una experimentación o una propuesta de pensar el arte moderno de la época con obras que fueron comisionadas el año pasado, este año, ¿no? Cómo uno se sigue relacionando con los volcanes o la idea del volcán. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? Eso no. ¿No? A ver si Pilar Cisneros nos puede decir si lo sabe, para que nos diga aquí. Pero justo esta era otra de las preguntas que yo quería hacerte, porque nos muestras cómo la creación de una pintura, y en este caso de las pinturas del doctor Atl, pues lleva un arduo trabajo, ¿no? Previo, investigaciones, cómo él va haciendo su bitácora, su memoria de viaje, y pues la ciencia está muy cerca del arte, ¿no? Contrario a lo que hay mucho prejuicio de decir, bueno, llega el artista y se imaginan que tiene inspiración y va pintando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho justo esa situación de las conexiones y que ninguno de los científicos va a mencionar el libro de Atl, pero Atl menciona el de todos los científicos, ¿no? Y se posiciona como el libro del Paricutín. Claro que, o sea, también en tamaño, el libro de Atl es de gran formato y los otros son de medio formato, ¿no? O sea, media carta, y el informe es todavía más chiquito, el del Smithsonian. Pero
la capacidad de publicidad, el apoyo, o sea, le agradece al presidente y luego va a hacer la exposición en Bellas Artes. O sea, todo eso va a contribuir a que Cómo nace y crece un volcán sean la referencia de el volcán en libro, ¿no? Como una relación imposible, pero si vas con los científicos y dices, sí, Atl, el vulcanólogo, pues se desdeña un poco porque no tenía esa preparación, pero pues desde muy joven, desde principios de siglo, él está caminando las montañas, viviendo en las montañas, entonces algo de la experiencia, de la observación, eh, pues sí va a ser diferente, ¿no? También por eso hice el énfasis de que Ezequiel Ordóñez empieza a pintar, ¿no? No solo, o sea, ya las palabras, las anotaciones, va a ser también algunos dibujos, no van a ser suficientes y por eso empieza también a pintar, ¿no? El color, cómo generar o cómo transmitir la experiencia de estar ahí y de estar recibiendo la ceniza o todos los signos fulgurantes, esas como rayos que van a salir, que se producen por ese encuentro, las reacciones de los compuestos ahí a partir del cráter y salen como rayitos de formas distintas, no salen muy bien en las fotografías, entonces los empiezan a dibujar. O sea, ahí hay una circulación mediática importante que necesariamente los científicos alcanzan a ver, pero no dotan a Atl de esa, pues digamos, autoridad de observación y representación que podría tener un artista a diferencia del científico. Claro, y es que yo aquí es muy importante lo que está señalando porque pues definitivamente él como artista quiere validar su obra, ¿no? Con, con no nada más es emoción, es estudio, es investigación, ¿no? Y en el caso de los científicos es interesante también como Ordóñez, el científico, pues quiere dejar plasmada una pintura porque no, yo creo que no alcanzan las palabras para describir lo que se veía, ni siquiera de un literato, ¿no? Que sería otra de las aportaciones que podríamos hacer. Entonces es muy interesante. Me llama mucho la atención y bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro del doctor Atl? Está maravilloso. Bueno, la Pues, parte de la Biblioteca Nacional. claro, el de 1950 está agotadísimo. Hicieron, el Colegio Nacional hizo una reedición en 2012, me parece. Creo que sí es 2012. Porque tanto Ordóñez como Atl pertenecieron al Colegio Nacional, aunque Atl se salió a los, creo que 3 meses de haber entrado. Entonces es interesante también esa situación, pero sí, hay que conseguirlo. Hay que rastrearlo. Nos dice Pilar Cisneros que estará hasta el 22 de octubre. Buenísimo. Hay que ir a visitar esa exposición. Quería platicar un poco hablando sobre ya estas repercusiones sociales que trae consigo un evento como el Paricutini, que refieres que José Revueltas se ocupa de ellas. Creo que sí es muy importante, ¿no? Tener como recuperar esas voces y pues finalmente termina siendo un pueblo desclasado, ¿no? En el sentido de que pues ya no hay manera de recuperar lo que había. Sí, o sea, hoy se llama el Nuevo San Juan. Ajá. ¿No? Y ya, pero no hay nuevo Paricutín. Ajá. El pueblo, ya no hay San Juan Parangaricutiro, sino ya es el Nuevo San Juan. Y no hay nuevo Paricutín. Ahí ese pueblo desaparece. El propio Celedonio va a decir que la gente, que la propuesta del gobierno era que se llamara, parece que Las Nubes es, porque así se llamaba la hacienda, a donde los trasladan, pero pues no se identificaban con ese nombre, entonces lo que queda es el Nuevo San Juan y pues los habitantes se van a ir a los otros poblados, ¿no? Angahuan va a crecer, se van distribuyendo ahí a los alrededores, pero pues ya sin tener la posibilidad de sembrar, o sea, ya no tienen tierras, no tienen casa, ¿qué va a suceder?
Algo que siempre se repite es que la explosión o el surgimiento del Paricutín no trajo ninguna muerte, pero, o sea, como ninguna muerte directa por el volcán, porque es una, o sea, si los habitantes pudieron agarrar sus cosas e irse, no es una explosión como en las películas que todo se destruye, ¿no? Pero, pues, no se midió, no se conserva la historia si después como las consecuencias del traslado, del despojo, de el quedarse sin casa, sin comer, sin trabajo, qué pasó ahí, ¿no? O sea, también ahí es una relación distinta, que es en lo que se va a enfocar Revueltas, en todo lo que no nos están diciendo de la magia del Paricutín. Todas las implicaciones sociales, ¿no? Que esa reconfiguración de, pues, de un pueblo, es cierto. Y bueno, a ver, quisiera yo también comentar, me llama mucho la atención esta reconstrucción histórica que haces sobre un evento. Entonces, quisiera preguntarte ya algo más de orden metodológico. A partir de un acontecimiento como el que tú hiciste, ¿cómo podemos empezar esta reconstrucción? Lo que me llama la atención es que yo hubiera pensado, no sé, inmediatamente voy a recurrir a la prensa, ¿no? Pero tú empezaste con, bueno, estudios históricos, científicos, históricos, crónicas, pintura, esta relación que tú tienes con las artes, creo que es muy importante para poder darle otro enfoque. ¿Cómo empezar algo así para la gente que quiera empezar una investigación? Sí, creo que, o sea, también lo hice, pero como que había que elegir, ¿no? El acercamiento a la prensa es súper interesante, pero como mi punto de entrada fue el libro del doctor Atl, Cómo nace y crece un volcán, es ver cuáles son sus fuentes, y entonces vas a los libros científicos, vas a esos otros reportes, vas a ver quiénes son esos que están escribiendo, cómo está ahí, o sea, quién lo invita a que vaya, si hay un diálogo o no hay un diálogo con las propuestas, porque a ver si hay un eco a esta idea que va a proponer sobre la geología dinámica. No hay, pero fue más bien como a partir de ahí ir desgranando un poco esa historia, que acá lo planteé. Pensé quizá pensarlo desde la cercanía con el volcán, o sea, desde 43 hacia afuera, pero pues hay muchísimas otras maneras, ¿no? A mí me gusta el hacer estas redes, este tipo de constelaciones y ver cómo eso se relaciona con el otro y qué está citando y qué fotografía reproduce y pues sí, mantener como estas relaciones, pero se puede hacer de muchas otras maneras. Muchas gracias. Es que me llamó la atención justo ese tipo de fuentes que estás utilizando. Entonces creo que es muy, muy novedoso. Y se nota la vena artística, de formación artística, de historia del arte. Ya habíamos comentado que ya tiene formación de historia del arte. Y nos dice Giselle Cosío, gracias por la respuesta. Dice, ¿cuál es la obra que a tu parecer retrata los dos fenómenos, el surgimiento del volcán y la afectación del pueblo? Ay, la verdad, así de cómo está escrito, me gustan mucho las tres crónicas. Son muy chiquitas de Revueltas y creo que no cambió mucho su perspectiva del mundo, pero creo que esas hablan de las dos cosas. Creo que del surgimiento del volcán, el primer libro de Ordóñez le dedica mucho tiempo a lo que le contaron los habitantes, o sea, le decían en esa época tarascos, hoy ya eso no se usa, entonces los purépecha, pero creo que ese rescate del surgimiento es muy bello en el de Ordóñez. Atl también los reconoce, los menciona y nombra la primera acta de nacimiento que no está nombrado en los demás. Entonces, ese juego del nacer también es bonito ahí. Creo que todos tienen una cosa importante. Perdón, Giselle, está difícil.
Pero bueno, me imagino que leer a revueltas no debe ser fácil, ¿no? Es que, en el sentido que es muy pesimista. Sí, y aquí va acompañado, entonces hace preguntas a las que el Ajá. fotógrafo siempre, y bueno, pone, y Mayo se mantuvo callado. O sea, como él hablando y el otro solo ya observando otras cosas. Me parece muy bien. Bueno, pues Rebeca, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más. No, pues que visiten la biblioteca y vayan y construyan estas o reconstruyan este tipo de historias emocionantes que unen historia, ciencia, arte, libros y muchas otras cosas. Ujú. Pues ya saben, adelante, los esperamos en la Biblioteca Nacional. Por cierto, mencionaste la entrevista al doctor de Leodoro Valle. Ujú, Tenemos unos tomos publicados por la doctora Ángeles Chapa, claro. de 100 entrevistas de Leodoro Valle a personajes de su tiempo, y probablemente esté la entrevista. Sí, Entonces habrá que verla. Gracias, Rebeca. ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos seguir tus trabajos? muchas gracias. Pues ahora sí que este mundo académico, estamos ahí en academia.edu y distintas publicaciones. En academia.edu, bueno, ya Están mis saben. cosas que ya salieron. Ajá, gracias. Perfecto, ahí está la doctora, ahí está, pueden encontrar artículos de la doctora Barquera, está haciendo su estancia postdoctoral con nosotros y bueno, va a haber más investigación porque para eso está aquí con nosotros, para estudiar los fondos de la Biblioteca Nacional. Gracias a la doctora Barquera por habernos acompañado, por aceptar la invitación a participar en Muchas este gracias. programa, por su entusiasmo, a la maestra Giselle Cosío y Guillermo Gómez por el apoyo técnico y a todo el público que ha seguido esta transmisión. Recuerden, se queda grabada. Si conocen a alguien, por favor, cópienlo o etiquétenlo. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana en una charla más de ratones de biblioteca. Vamos a contar con la presencia de Paola Ugalde, quien impartirá la charla, María Luisa Loreley, una escritora de fronteras geográficas, intelectuales e ideológicas. Seguimos en el siglo XX. Me despido no sin antes hacerles una cordial invitación a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural, www.bnm.unam.mx, y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Rebeca. Nos vemos la próxima semana. Hasta Gracias, nos luego. vemos.